Bueno, pues estábamos ya tenemos nuestra gráfica. Vamos a seguir manipulando entonces la gráfica para darle un aspecto un poquito diferente. Lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle más divisiones. De hecho, esta gráfica, si quisiéramos, y de hecho lo vamos a hacer, vean, todavía aquí tengo tiempo muerto. Yo lo podría dejar de 0 a 150 micros y no hay problema porque de 150 a 200 no tiene caso, ¿no? No tiene caso porque prácticamente es 0. Ajá. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Porque yo necesito más detalles de aquí del estado transitorio, no cuando ya la curva es plana. Entonces yo sin problema puedo dejarla hasta nada más hasta 150 y ya voy a tener más detalle de la curva. Ajá. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a dejarle a la fuente, entonces, punto ¿qué? Punto 15, ¿no? Si el ancho del pulso va a valer punto 15, ¿cuánto va a valer el periodo? Punto 30. Punto 3. Aceptar. Y en la corrida, en la simulación, pues vamos a ajustar ese tiempo. Se puede ajustar en la gráfica, ¿no? Pero vamos a hacerlo aquí. Aquí eran punto 0.4, vamos a ponerle punto 0.3. Y vamos a correrlo. Vean ahí ya, aquí se ve que el transitorio terminó, no hay problema, ya terminó y ya tengo más detalle de la oscilación, ¿no? Bueno, vamos a ponerle más marcas aquí. Aquí nada más tengo muy poquitas. Ajá, entonces vamos a ponerle más. Nos vamos aquí al eje inferior, le doy doble pulsación. Y eje inferior tiene pocas divisiones, entonces en total son 6. Vamos a ponerle, vamos a exagerar, vamos a ponerle 18. Ponemos aplicar. Ya tenemos muchas divisiones. Ya se ve mejor el asunto. Bueno, ahora vamos a hacer, entre comillas, compatibles las divisiones. Vean, las divisiones del eje derecho, del eje izquierdo, en realidad son 9, van de -1 a 8, son 9. Vamos a acotarlas a 8. Le voy a quitar esta de -1 a 0 a la fuente porque de -1 a 0 no hay nada. Entonces me voy a eje izquierdo y le digo que el mínimo sea 0, el máximo 8, y le voy a decir que me dé 8 divisiones. Aquí, ¿cuántas marcas? En las divisiones, ¿cuántas marcas? Pues 8. Le voy a poner aplicar. Y en el eje derecho también le había puesto 8 divisiones, entonces vean ya como que coinciden las divisiones del eje izquierdo con las divisiones del eje derecho. Aunque, por ejemplo, para el eje izquierdo, en esta división que vale 7, para el eje izquierdo, para el eje derecho vale punto 3. Bueno, según punto 3, porque vamos a investigar eso. A lo mejor es más de, a lo mejor eso es más de 30 milis. A lo mejor, no lo sé. ¿Qué es lo que voy a hacer tanto en el eje izquierdo como en el eje derecho? En el eje izquierdo le voy a poner aquí, en la precisión le voy a poner un decimal. Le pongo aplicar
Y vean, ya me da un decimal, como que digamos que se ve más elegante, ¿no? Pero bueno, en el eje derecho vamos a hacer lo mismo. Entonces, eje derecho, precisión, vamos a ponerle un decimal, podemos ponerle más. Y bueno, no hay no hay decimales ahí de más. Porque pudo haber sido que aquí en lugar de 30 haya puesto el programa 30.2, por ejemplo. Pero a lo mejor ese era el dato real. Pero como no le puse decimales, pues lo cerró a 30. Entonces, para asegurarme, le pongo decimales para investigar o indagar si hay algo por ahí de más, ¿no? Pero bueno, ahí no lo hubo, no hay problema. Ahora, voy a cambiarle algunas cosas. Por ejemplo, aquí dice análisis transitorio. Le voy a cambiar eso, es en general. Y le voy a poner... pues sí, le voy a poner análisis transitorio del circuito. RLC, ¿no? Le pongo aplicar. Y vean, ya apareció análisis transitorio del circuito RLC. Le voy a cambiar la fuente para que se vea, se note un poquito más. Le voy a poner, nada más le voy a poner negrita. Aceptar. Y aplicar para que se vea el cambio. Vean, ya se ve el cambio. Ahora los letreros del eje izquierdo, ahí dice voltaje y corriente. Eso ya es como que mentira porque en el eje izquierdo nada más dejé asociado el trazo rojo. Entonces nada más debe ser el voltaje de la fuente. Entonces me voy eje izquierdo. Inclusive le voy a poner así voltaje o tensión. Lo correcto es eso. Tensión de la fuente, ¿no? En volts. Le voy a quitar corriente porque en ese eje no estoy viendo la corriente. Le pongo aplicar. Vean, ya cambió. Y le voy a poner, le voy a cambiar también la fuente. Le voy a poner negrita. Y del 14. Aplicar. Y ya se ve ahí un poco más. Ajá. También voy a cambiar los numeritos, el tamaño de los numeritos para que cuando pegue la gráfica en el Word, pues ya se vean mejor. Entonces aquí donde dice fuente, le voy a poner negrita, está del 10, le voy a poner del 12. Aceptar, aplicar y vean, ya se ve el cambio, ya se ven más grandotes. Y cuando lo peguen en el Word, pues se van, de que se van a ver, se van a ver. Ahora me voy al eje derecho. ¿Y qué pasa en el eje derecho? Ya tiene corriente el circuito. Me faltó ponerle ahí que son en amperes. Ya se lo estoy completando. Y la fuente le voy a poner igual que el eje izquierdo. Negrita del 14. Ahí está. Ahora faltan los numeritos. Entonces aquí donde dice eje, fuente, negra y 12. Y aplicar. Ajá. Veo que los numeritos del eje inferior se ven chiquillos, entonces los voy a poner pues más grandecitos. Inclusive la etiqueta de tiempo. Le voy a poner negrita y 14, igual que los de los ejes, para que sean parejos. Y por último fíjense que aquí
Aquí sí le voy a poner decimal en la precisión del eje inferior, porque vean, les digo, nosotros como ingenieros tenemos que ser observadores. Si aquí me está diciendo que son 17 micros en la gráfica, pues la lógica que me dice que aquí serían 34, ¿no? Pero me está poniendo 33. Quiere decir que aquí no son 17, son tal vez un poquito más. Entonces voy aquí estoy en eje inferior, precisión. Le voy a poner un decimal, aplicar, y vean, no eran 17. Ahora, si no quiero tener esos datos así, podría ponerle, a lo mejor vamos a experimentar, vamos a ponerle 20 marcas. Entonces, pues ya se ve mejor. Así le voy a poner en 20 marcas. Y ya le dejo así. Bueno, le falta la fuente de esos números que sean negros y del 12. Que ya se ve muy junto. Entonces yo creo que sí le voy a regresar a ¿cuántas tenía? 18. Bueno, no se los dejo, pero le quito el decimal. Porque en realidad no tiene ningún decimal. Entonces, ojo cuando reporten, porque si le quitan el decimal, cuando quieran mostrar su trabajo, pues no va a coincidir, ¿no? Entonces tienen que asegurarse que si no hay decimal, en este caso tengo 15.0, 30.0, 45.0, entonces no hay decimales, pues entonces le quito la precisión. Y pero si hubiese decimales, entonces le quito el número de marcas para que no se vea tan encimado. Bueno, aquí ya le pongo aceptar. Y ya tengo manipulada mi gráfica con algunas cosas. Le puedo poner bueno, antes de ponerle un letrero, voy a indagar, a ver, cuando estamos en presencial, lo que les pido a los chicos es, bueno, dependiendo de lo que les haya tocado, ¿no? A lo mejor a alguien le tocó la corriente del circuito, del primer caso, esta gráfica es del primer caso, y pues ya el que le haya tocado me va a mostrar y va a decir, yo le voy a mostrar cuánto va la corriente pico, o la corriente máxima del estado transitorio, ¿no? Bueno, a ver ustedes así, a grosso modo, ¿cuánto valdría la corriente máxima de la corriente? Así a grosso modo. 30 milis. 30 milis. Recuerden que el trazo verde está asociado al eje derecho. Entonces son aproximadamente 30 milis, ¿no? Bueno, habilito los cursores. Y aquí están los cursores. Voy a jalarlo. A ver, voy a jalar el 1. Bueno, pues resulta que sí están corriendo sobre el trazo verde. Para experimentar, vamos a suponer que yo quisiera que corrieran en el trazo rojo. Porque si ven, si muevo el cursor, se va moviendo sobre el trazo verde. Suponiendo que yo quisiera que se mueva en el trazo rojo, ¿qué haría? Seleccionar el verde, ¿no? Inhabilitar el trazo verde.
Entonces ahí los cursores no les queda más que correr sobre el trazo que existe, que es el rojo, ¿no? Bueno, pero realmente sí me interesa que se muevan sobre el trazo verde. Bueno, voy a jalar ahí el cursor número 1, lo pongo por ahí, más o menos es el máximo y le coloco una etiqueta. Y vean, aquí es como que más flexible el multisim en cuanto a las etiquetas. Me deja arrastrarla sin problema. Bueno, ahí ya está la etiqueta y me dice que, bueno, cuando están en presencial, me dicen los chicos, bueno, pues yo voy a mostrar que la corriente llevan esta gráfica impresa y me dicen, mire, a 8.81 microsegundos, yo voy a tener 30.17 miliamperes. Entonces, como los osciloscopios que tenemos también son digitales, entonces también mueven los cursores, obviamente les enseño y etcétera. Entonces mueven los cursores y lo ponen igual aquí y me muestran ese dato. A lo mejor a lo mejor dice, y además quiero mostrar cuánto vale la corriente mínima. A lo mejor está por ahí. Y ya traen el dato también, aquí está el dato. Y dice la corriente mínima para la respuesta forzada se da en 32 microsegundos y vale pues menos 8 miliamperes, ¿no? Bueno, estos datos también los podemos modificar. Selecciono esos datos, botón derecho, fuente, negrita, inclusive el color se lo puedo cambiar. Le pongo un azul marino del 12, aceptar, y vean, ya cambió. Puedo hacer lo mismo con el otro, pero no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es poner un texto aquí donde estaba la letra A. Ahí la coloco y escribo respuesta forzada, por decir, ¿no? Y bueno, igual y ese letrero lo puedo cambiar, fuente, en negrita, mejor pongo un rojo oscuro, y del 14 también, aceptar, y vean, ya está, ¿no? Bueno, hasta ahí alguna pregunta, porque ya la voy a dejar así la gráfica. Profe, ¿cómo se pone la etiqueta? Aquí donde está la letra A, dice añadir texto. Ok. Ok. Bueno, vamos a suponer que ya está mi gráfica, ya me gustó así. Más que me guste, ya se ve, ya tiene mucha información detallada, ya la puedo leer muy bien, de tal manera que si me dijeran, a ver, a los 15 microsegundos, ¿cuánto vale la corriente? Pues digo, a ver, 15 microsegundos, está por aquí, aproximadamente van a ser como 20, 25, como 23, como 23, 24 miliamperes. Porque ya hay más detalles de la rejilla, ¿no? Ya me puedo ubicar más rápido, ¿no? Bueno, bueno, suponiendo que ya está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues la voy a copiar. Aquí dice copiar gráfica en las hojitas. Abro el Superword y lo pego. Y recuerden aquí, pues ya la pueden estirar. Entonces vean, el letrero que cambié aquí para las coordenadas se ve muy bien. Bien clarito. La gráfica se ve bien definida, los datos. El eje derecho me dice que es la corriente del circuito, ahí puedo leer la corriente del circuito. Y además aquí me dice que la corriente del circuito es el trazo verde. Bueno, entonces ya no hay pretexto para las personas que me dicen que
que tienen el fondo blanco o recortaron la gráfica porque su Spice no les permite exportar la gráfica. Bueno, ya tienen aquí la alternativa. Pueden usar el multisim. Entonces, vean, llega el momento en que si sabes manipular las gráficas, llega el momento en que no sabes si están hechas en Spice o están hechas en multisim. Eso sucedió con las, cuando desde el programa, ahí venía una gráfica. Y esa gráfica estuvo hecha con multisim. Entonces yo de pronto, inclusive yo alguna vez me confundí, digo, ¿y esta gráfica en qué la hice? Y ya después pensando un poco, pues está hecha en multisim. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? Bueno, creo que no. Vamos No, profe. a graficar la tensión del capacitor. Bueno, entonces nos vamos a simular. Análisis y simulación. Salida. Voy a quitar la corriente, esa ya no me interesa, entonces quito la corriente, le pongo remover. Y sí voy a, siempre grafiquen la tensión de la fuente. La tensión, porque es la fuente. Y además la respuesta. En este caso vamos a suponer que a mí me tocó calcular la tensión en el capacitor. ¿Cómo le hago para graficar la tensión del capacitor? Sería el voltaje en 2. Recuerden que aquí tengo el nodo 1, aquí tengo el nodo 2 y aquí el 3. Entonces, ¿cómo le hago? El voltaje 2. A ver, no lo escuché, nada más escuché voltaje 2. A ver, ¿alguien más? No, ya no hay nadie. Si pido el voltaje 2, hago mi recorrido, el voltaje en el punto número 2, hago mi recorrido de ahí a referencia. ¿Qué me encuentro? Voltaje del capacitor, más voltaje de la inductancia y más voltaje de la resistencia interna. Todo eso me va a dar el voltaje o la tensión vista desde el punto número 2. Entonces, ¿cómo va a ser? De ahí a referencia que tengo voltaje de la inductancia más voltaje de la resistencia interna. En otras palabras, sería el voltaje de Entonces la tendría que fuente. restarle. Sí. Recuerden que estos nodos, hagan de cuenta que están en el método de nodos, ¿no? Que es lo que calculan potenciales de nodo. Eso es lo que está indicando eso, potenciales de nodo. Los potenciales de nodo son calculados o medidos de un nodo hacia referencia. Entonces, ahí del nodo, cuando digo del número 1, yo puedo verlo de dos maneras. Si hago mi recorrido del número 1 hacia la referencia, pues veo que es el voltaje de la fuente.
Pero también puedo decir que es el voltaje de la R1 más el voltaje del capacitor, más el voltaje de la inductancia y más el voltaje de la resistencia interna. Ujú. Obviamente la suma de todos ellos pues es el de la fuente, ¿no? Bueno, entonces sí, aquí cuando circula la corriente provoca una caída de tensión. Ajá, entonces el potencial 2 es el mayor y el potencial 3 es el menor. Entonces lo que voy a hacer es meter una expresión. Entonces aquí digo añadir expresión. Ujú. Y le voy a decir entonces voltaje cuál menos el cuál. El 2 menos el 3, ¿no? Ajá, entonces voy a poner aquí V2 menos el 3. Y le pongo aceptar. Y aquí lo tengo, la expresión. Entonces voy a tener el voltaje de la tensión, la tensión de la fuente y la del capacitor. Lo corro y ahí está, ¿no? Nada más que aquí yo tendría que manipular algunas cosas. Los dos, por default, los dos trazos están asociados a la tensión de al eje derecho, izquierdo. Y si veo el trazo verde, sale del área de graficado, tanto en la parte superior como en la inferior. Entonces, aquí hay opciones, aquí hay unas lupas, aquí hay un autozoom. Le voy a poner ahí en autozoom. Si se compone la gráfica, pues ya. Y si no, pues lo hago a mano. Entonces ahí está, ya se compuso. Y bueno, pues el eje derecho lo voy a deshabilitar porque ya no corresponde, ¿no? En el eje derecho no estoy graficando corriente. Los dos trazos son de voltaje, entonces ya es con el trazo, con el eje izquierdo, ya puedo, bueno, me sirve para los dos. Entonces voy a deshabilitar el eje derecho, le doy doble clic a uno de los ejes, eje derecho, y le pongo aquí eje no habilitado. Ajá, y ya no está. Y de ahí pues ya empiezo a manipular la gráfica, ¿no? El trazo número 2 está muy flaco. Le voy a poner 3. Vean, ya se nota. Y si quiero que se note más, porque por ejemplo aquí en el Word, si yo quiero que sea más grueso, aquí está del número 3, entonces podría ponerle del número 4 a lo mejor. Y de que se ve, ¿no? Bueno. Y bueno, ya todo lo demás ya lo saben, cómo manipularlo. ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencia? ¿Comentario? Profe, en caso de que con el autozoom no se, que con el autozoom no se observe bien la gráfica, tenemos que ir manipulándola Sí, en aquí tenía el eje izquierdo de 0 a 8. Entonces hay que editar el eje izquierdo y hay que ampliar su rango. Hay que ponerle de menos, ahí tenía de 0 a 8, aquí ya le puso de menos a 4 a 10. Entonces eso pues manualmente. Voy a pasarles lista. Antonio. Presente. Arias. Presente, profe. Ballesteros.
Creo que se fue a vacunar Carla, profe. Sí, a ver, después que nos diga Barbosa, Presente, profe. Viviano, Presente. Calvillo, Presente. Camargo, Presente, profe. Chavero, Presente. Cornejo, Presente, profe. Juan Picasso, Esteban, Presente, profe. ¿está enfermo? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que traigo otros audífonos. Fernández, Quiñones, Flores Camacho, Francisco Solano, Presente. Gómez López, Presente, profe. González Eugenia, Presente. Grajales, Presente. Jiménez Licea, Presente. Maldonado, Presente, profe. Manzano, Presente, profe. Martínez Abarca, Presente. Martínez Holguín, Presente. Sánchez Aldaz, Presente, profe. Sánchez Domínguez, Presente. Torres Guzmán, Presente, profe. Valle Rodríguez. Presente, profe. Bueno, si no hay otro comentario, nos conectamos en la siguiente sesión. Ya voy a subir los materiales y sobre todo lo de la práctica. Ya empecé a trabajarlo. Yo creo que hoy queda para que empiecen a trabajar su práctica porque sí se lleva su tiempo y sus detalles. Bueno, si no hay otro comentario, nos estamos conectando la siguiente sesión. Ok, gracias, profe. Gracias, profe. Sí, profe. Gracias, profe. Que estén bien, hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe. No, profe. Adiós, hasta luego.